Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos este domingo 22 del tiempo ordinario con una lectura extraída del libro del Deuteronomio. En aquellos días, dice el texto, que habló Moisés al pueblo, invitando a Israel a escuchar los mandatos y preceptos. Estos mandatos y preceptos constituyen no solo fuente y regla para la vida, sino que aleccionan y educan el corazón del pueblo de Israel en la obediencia. Sabemos que la figura de la ley es decisiva en la religión de Israel porque alecciona al ser humano acerca de que existe un plan más grande. Indirectamente enseña al corazón humano que su vocación, la altura más alta de su propia vida, está en cumplir el sueño de Dios para nosotros, en cumplir ese proyecto que Dios se ha trazado con el ser humano, en guardar y cumplir con sabiduría y prudencia estas leyes. Y por eso la búsqueda de agradar al Señor se traduce en un cumplir sus preceptos. Sin embargo, la finalidad de la vida no es únicamente cumplir, sino que el cumplimiento nos prepara para vivir sabiamente y con prudencia. Esto significa que necesitamos de la lección que nos enseña la obediencia para vivir como precisamente quiere el Señor, con sabiduría y prudencia, porque estos son requisitos del amor, porque estas son, de alguna manera, las primeras lecciones de aquel que se emprende una vida de comunión. Por eso el pasaje del Evangelio de Marcos invita a reflexionar cuántas veces nos hemos conformado por un simple cumplimiento externo de las leyes de Dios. Es más, cuántas veces hemos confundido las leyes de Dios con preceptos nuestros, con tradiciones que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestra vida.
y que no vienen de Dios. Precisamente frente a la crítica que los escribas y los fariseos de aquel tiempo hacían a Jesús y a sus discípulos, que no cumplían con las abluciones y las purificaciones propias del pueblo y no siguen con la tradición de nuestros mayores. Pero precisamente en medio de su afirmación y de su crítica, Jesús les responde: «Qué bien ha profetizado Isaías sobre ustedes, hipócritas, que cuidan ese aspecto exterior del cumplimiento de la ley como si fuera la finalidad». No nos confundamos, queridos hermanos y hermanas. La obediencia no es la finalidad de nuestra vida, no es la finalidad del creyente ni del cristiano. Las leyes preparan nuestro corazón para que adquiramos la sabiduría, es decir, la inteligencia sobre cómo son las cosas, y la prudencia, la inteligencia práctica de cómo vivir. Tenemos que aprender a través de la obediencia qué son las cosas y cómo vivir con los hermanos. Y precisamente en medio de la sabiduría y la prudencia que no tenían el pueblo de Israel, Jesús recuerda este pasaje de Isaías en el que declara que el pueblo honra a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Ese es el punto de nuestra reflexión. El centro del Evangelio que escuchamos este domingo es ese. Es inútil un culto meramente exterior, un culto que se centra en obedecer y ya, porque a menudo, cuando nos hacemos esclavos del cumplimiento, veneramos más nuestra propia imagen que al Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado y que quiere amarnos con auténtico corazón. Por eso dejamos a un lado a menudo el mandamiento de Dios para aferrarnos a las tradiciones de los hombres. Santiago nos ayuda a profundizar en este punto y a través de la escucha de la palabra que ha sido sembrada en nosotros por el don de la fe, nos invita a vivir auténticamente la salvación, auténticamente la comunión a la que Dios nos invita. La religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. Para eso necesitamos la sabiduría y la prudencia, para vivir auténticamente como Dios quiere, porque el Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras, nos invita a vivir en el Evangelio para que seamos auténticamente sus hijos, para que vivamos desarraigados, alejados de toda fornicación, de los robos, del homicidio, de todas las cosas que rompen la comunión, de las codicias, de las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas son las que corrompen nuestra vida porque ensucian la luz admirable del Evangelio que ha transformado nuestra vida y que nos traza un puente para la casa admirable de Dios, para vivir auténticamente en el reino de la comunión, de la alegría y de la gracia. Por eso, precisamente por su amor, por su deseo de salvarnos, es que Dios ha enviado a Jesucristo como buena noticia, como evangelio, para que seamos en cierto modo lo más grande de este mundo. Pero no por nuestra bondad, por nuestra justicia o por nuestro cumplimiento de las leyes, sino por su misericordia y su amor que transforman lo que somos, que nos hace realmente reconocer que por nosotros mismos no seríamos capaces ni dignos de estar a la altura del llamamiento que hemos recibido de Dios. Y sin embargo, a pesar de que pudiéramos decirle a Dios: ¿quién es grato a tus ojos?, como dice el Salmo 14, en realidad
la gracia, la justicia y el amor de Dios nos ponen a la altura del llamado que hemos recibido.